de octubre del 2019. En un momento más estaremos iniciando una charla interesante en la que hablaremos sobre todo de los derechos humanos, de la equidad de género, y para ello espero en un momento dado iniciar nuestra conversación con la maestra en Derecho Fabiola Ortega Garibay, que es la coordinadora de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado. Antes déjeme darle a conocer que ayer en el Congreso del Estado se aprobaron o ratificaron a 3 magistrados numéricos precisamente pertenecientes al Poder Judicial del Estado. Los nuevos magistrados son Yolanda de la Torre, Héctor Manuel Silva Delfín y Ramón Guzmán Benavente. Ellos estarán desempeñándose como magistrados del Poder Judicial por el periodo comprendido del 2 de octubre del 2019 al 1 de octubre del 2025, 6 años. Ellos, le insisto, le repito, son Yolanda de la Torre, Héctor Manuel Silva Delfín y Ramón Guzmán Benavente. Ellos son los que fueron aprobados o ratificados por el Congreso del Estado. Y también ayer en una entrevista que le hicieron al gobernador del Estado, ratificó que la situación no es fácil, que está el Estado en problemas financieros graves, pero no está pidiendo dádivas, sino está exigiéndole a la Federación, al gobierno federal, lo que merece. Ya agregó que hay confianza en alcanzar un buen presupuesto federal. Se pretende impulsar algunos proyectos como la presa Tunal 2, por lo que se seguirá el trabajo a pesar de la molestia de algunas personas. El objetivo es incrementar el presupuesto para tener la oportunidad de realizar más acciones en beneficio de la sociedad. Lo que estamos pidiendo no son dádivas, dice el gobernador Aispuro Torres. Estamos pidiendo lo que legítimamente nos pertenece a los duranguenses, y si a alguien le molesta que levantemos la voz, pues yo lo siento, porque yo voy a seguir luchando por los duranguenses. Advirtió además y señaló que en los próximos días sostendrá una reunión con el secretario de Hacienda y Crédito Público, con los diputados federales de Durango y los alcaldes. La próxima semana tendrá lugar la Conferencia Nacional de Gobernadores, quienes sostendrán una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador con el objetivo de gestionar más y nuevos recursos para el 2020. Manifestó su confianza en que se va a lograr y además manifestó su confianza en que a Durango se le habrá de apoyar, además de lo ya establecido hoy en el presupuesto, en otros proyectos como el mencionado Presa Tunal 2. Y es que la verdad, la situación es muy difícil. Pareciera que la Federación está empecinada en ahorcar la economía, las finanzas de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales. Pero más grave aún es que en la transmisión de los poderes municipales se han encontrado que no solamente se llevaron cosas, sino que desaparecieron todo el dinero que había por motivo de recaudación
de diferentes impuestos y derechos que tiene facultad el gobierno municipal para recaudar. De verdad dejaron una deuda que está creciendo. Entre más se busca, más se encuentran adeudos. Y ahorita, de acuerdo a lo último que se supo la noche de ayer, ya hay alrededor de los 50 y 80, pues ahorita ya van como 350 millones de pesos que han aparecido como deuda a proveedores. A proveedores, independientemente de las otras obligaciones que tiene el gobierno municipal, que son desde el pago a la Comisión Federal de Electricidad por concepto de consumo para los pozos o del alumbrado, en fin, todas las obligaciones que tiene, pues no tiene dinero, no tiene el recurso. Obviamente no ha caído nada del gobierno federal y por consecuencia el gobierno del estado poco o nada puede hacer para apoyarlos. Hay alcaldes que no han entregado el edificio a la siguiente administración. Tlahualilo, por ejemplo, ayer que se vencía, o ayer o antier que se vencía el plazo, no ha entregado el edificio de la presidencia municipal. Aquí en Durango, Jorge Salum y su equipo de trabajo han encontrado día tras día más adeudo a proveedores, más deudas a corto plazo que deben de pagarse de manera prácticamente inmediata. Así que pues la situación no es difícil. Esta reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores podrá arrojar luz para otros asuntos, pero sobre todo el de las finanzas en todos los gobiernos. Pero a esto hay que agregarle la sequía que a buena parte de los estados del norte nos ha afectado y que eso agrava la situación. No hay circulante, no hay dinero para comprar lo mínimo indispensable. Usted va a una papelería y le dicen que contadas familias alcanzan a comprar el paquete de cuadernos completos, de útiles escolares. Compran el lápiz, la pluma, algunos cuadernos, pero como anteriormente el paquete de útiles escolares no se han vendido en las papelerías, y eso es un signo de la economía que está realmente difícil. Y las arcas de los gobiernos, incluyendo el del estado, están secas. Tengo buena referencia de que había dificultades graves para cubrir las últimas quincenas, y esto pues obviamente se refleja en el comercio, que deja de percibir la compra, pero también los pagos de los créditos que se otorgan para las personas que así lo solicitan. El crédito, el clásico de te pago el fin de semana. Bueno, dicho esto, le quiero dar la bienvenida a la maestra en Derecho, Fabiola Ortega Garibay, coordinadora de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado de Durango. Maestra, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, al contrario, es un placer poder estar aquí con ustedes y con su audiencia. A ver, ¿por qué fue necesario crear no solamente la Unidad de Derechos Humanos, sino las comisiones de derechos humanos, y luego se le agregó la igualdad de género? La verdad, descuidamos muchos años esos temas, ¿no?
Así es, finalmente los temas de igualdad es un derecho que está establecido no nada más en rango constitucional, sino en los instrumentos internacionales. No es un tema nuevo, es un tema que debe de ser protegido, debe ser garantizado por parte del Estado, entendiendo el Estado como todos los aparatos gubernamentales de cualquier nivel, por supuesto, y que además tratando precisamente de garantizar el ejercicio de este derecho, se han creado una serie de acciones. En el caso, por ejemplo, de la creación de las unidades de género o de cualquier otro mecanismo que busca hacer el análisis, la investigación, el seguimiento de cómo se está incorporando este derecho al trabajo de cada ente gubernamental, pues viene, por ejemplo, en el caso de los poderes judiciales, derivado de que en noviembre del 2010, la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia adopta un pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia de todo el país, de todos los niveles. Esta asociación está aglutinada a organismos como tribunales electorales, federales y locales, de justicia administrativa de igual forma, obviamente los poderes judiciales, el Poder Judicial de la Federación y los locales, las juntas locales de conciliación y arbitraje, en fin, cualquier órgano que imparte justicia en México. Ellos adoptan un pacto, es decir, una serie de estrategias de cómo incorporar la perspectiva. En este pacto, una de las cosas que se precisan es crear unidades de género al interior de los órganos para impulsar precisamente el cumplimiento de esta obligación. Esto es en noviembre del 2010. Lo que debió ser natural, tuvimos que legislar y crear organismos especiales para llegar a esto, ¿no? Sí, finalmente, por ejemplo, en el caso del Estado mexicano hay dos normas que son de especial relevancia en el caso de la Convención de Belém do Pará y la CEDAW, lo que se conoce como la CEDAW, como más en corto el nombre. Y ambos instrumentos internacionales tienen un comité que evalúa al Estado mexicano respecto al cumplimiento o no de nuestras obligaciones. A mediados del año pasado, incluso el Comité CEDAW emitió las observaciones al 9º Informe Periódico de México, que finalmente no es otra cosa que nos dice si has cumplido en esto, todavía te falta cumplir en estos otros temas, y eso nos da pauta a nosotros para seguir impulsando algunas estrategias. A ver, en Durango, ¿cuál es el perfil como para aceptar que haya equidad de género en el Poder Judicial? Bueno, ¿no se ha batallado ahí? La verdad es que, por ejemplo, en el caso del Poder Judicial del Estado, es hasta el 2015 que se suscribe el convenio de adhesión, donde se dice efectivamente nos vamos a sumar a la estrategia, a este esfuerzo que se está realizando en toda la nación. En el 2015, sin embargo, en realidad, el Poder Judicial, previo a, ya había creado su unidad de género. Ajá. Y sin embargo, es hasta el 2017 donde se hace una modificación, donde el Pleno del Tribunal, ya con el magistrado presidente, el doctor Esteban Calderón Rosas, se hace un impulso mayor. No solamente se crea, se le da una nueva estructura a la unidad, sino que se genera una serie de estrategias para incorporar la perspectiva. La perspectiva en el Poder Judicial está enfocada a dos rubros. Uno, que sea en el trabajo propio del tribunal, en las políticas públicas del Poder Judicial, que se traduce en generar ambientes laborales libres de violencia de género, y la otra que es en el trabajo propio, que es la emisión de las resoluciones. La resolución debe ser emitida con perspectiva de género, si es que el caso así lo amerita. ¿Cómo reciben? Yo recuerdo, bueno, aquí teníamos mujeres dentro del Poder Judicial desde hace muchos años, la licenciada Gallegos, Lili Sáiz, en fin, teníamos personalidades femeninas dentro del Poder Judicial, pero era excepción. Ahora, ¿cómo se fue tomando por los jueces, que tendríamos que llamarles machistas, ¿no? Porque era un machismo también dentro del Poder Judicial? La verdad es que está la situación en todos los ámbitos, no solamente el público, sino en el privado. En términos generales, la asignación de las tareas
se han sido asignadas a los varones porque finalmente hay un estereotipo de que el varón es el proveedor, es el que debe de trabajar y es obviamente quien tiene la capacidad para hacerlo, es quien accede a los puestos, y las mujeres en términos generales, precisamente a través del estereotipo, se asigna el rol del cuidado de los hijos, ¿no? Tú tienes que estar en casa, entonces ha sido una lucha para ir impulsando. En el caso de, por ejemplo, los magistrados, nosotros actualmente tenemos una integración aproximadamente en porcentaje de 33% mujeres contra un 66%. Todavía falta alcanzar. Todavía. Lo cierto es que, por ejemplo, la integración de los magistrados, del Pleno, la asignación de los magistrados no corresponde al propio Poder Judicial, sino que el Poder Ejecutivo, el titular del Poder Ejecutivo, genera una propuesta que es enviada al Congreso del Estado y los legisladores son quienes determinan. Lo que sucedió ayer. Es correcto, así es. Entonces, es ahí donde se determina quién, si es un hombre, si es una mujer, y obviamente atendiendo, por supuesto, al perfil, ¿no? No solamente es una cuestión de si es hombre o si es mujer, sino si tiene la capacidad o no para realizar la impartición de justicia, que además, en el caso de los magistrados, son quienes evalúan las resoluciones de primera instancia que algunas de las partes consideran que no ha sido de forma correcta. Entonces, es importante que se tenga la capacidad para ello. Especialmente, por ejemplo, en el caso de los jueces, insisto, en el caso de los magistrados no tenemos competencia directa al Poder Judicial, pero en el caso de los jueces sí. ¿Qué es lo que hizo el Poder Judicial? En un hecho histórico, incluso antes que el Poder Judicial de la Federación, emitimos este mismo año una convocatoria exclusivamente para mujeres, precisamente para buscar cerrar la brecha. ¿Por qué? Porque finalmente, aun y cuando las convocatorias a puestos de jueces, muy buena. Lo cierto es que no significa que se otorgaría el cargo de juez, porque además, insisto, tiene que tener la capacidad para impartir justicia a cualquier mujer que se inscribiera. Claro. Pasa por un proceso de evaluación, insisto, el Pleno del Consejo de la Judicatura es quien emite la convocatoria, y se determina una serie de pasos que es igual en cada proceso de elección de jueces, tiene que hacerse exámenes, en cuestión de examen escrito, llevar una audiencia, exámenes orales, una serie de evaluaciones para poder determinar si se es capaz o apto para el puesto. Entonces, en este caso, insisto, fuimos en hecho histórico, el Poder Judicial emite esta convocatoria y gracias a ello ya tenemos juezas que fueron elegidas de este concurso que era exclusivamente para mujeres. Nunca se había hecho. No se había hecho en el Poder Judicial del Estado de Durango y nosotros se genera, en marzo se emite la convocatoria, en abril se hace ya la imposición de togas por ambos plenos, tanto el pleno del Consejo de la Judicatura como el pleno del Tribunal, se hace la imposición de togas y el Poder Judicial de la Federación fue apenas hace unos meses, a mediados del año, emitió convocatorias exclusivas para juzgadores, obviamente del ámbito federal, y recientemente una para magistrados también. Ahora, ¿cómo se implementan o qué políticas públicas hay en este sentido que se hayan adoptado hacia el interior del Poder Judicial? Son varias. Por ejemplo, nosotros hemos impulsado dos concursos. Uno, a la mejor sentencia emitida con perspectiva de género. Como decíamos, es una obligación del juzgador emitir este tipo de resoluciones en el caso que lo amerite, y la intención es hacer visible el trabajo del Poder Judicial, que la sociedad conozca y además impulsar el trabajo de los órganos jurisdiccionales. Tenemos otra que es a la mejor investigación en materia de igualdad de género. En ambos concursos tienen hasta el 15 de octubre el personal del Poder Judicial, porque es cerrada. Obviamente la de sentencias va solamente para el personal jurisdiccional, juezas, jueces, magistradas y magistrados, y en el caso de investigación va para todo el personal jurisdiccional como administrativo. Esa es una de las situaciones. Otra de las situaciones es, por ejemplo, el Pleno del Consejo, el Consejo de la Judicatura también emite las licencias de paternidad, es decir, ya no solamente los casos de maternidad, sino los de paternidad. También se ha hecho un esfuerzo para ir aglutinando estas, porque al final de cuentas lo que es nuestra obligación, porque se está haciendo el trabajo, es hacer visible ante la sociedad. Uno de los temas, uno de los proyectos que tenemos, que espero ya pronto se pueda echar a andar, es una página de la propia unidad donde podamos tener ahí un banco de sentencias emitidas con perspectiva de género, un banco de tesis o criterios emitidos, de estadísticas, etcétera. Información que pueda ser útil. ¿Hay la posibilidad de que haya un
juzgado integrado por puras mujeres? Pudiera La darse el secretaria, notificadora, todas puras mujeres. pudiera darse el caso, por ejemplo, finalmente en el caso de los actos de violencia contra la mujer, es más fácil ocasionalmente Claro, claro. que la mujer se sienta más cómoda con un Claro, par. a eso me refiero. Sin embargo, de todas maneras, lo cierto es que la obligación de atender de forma correcta, es decir, con calidad, con calidez, es de hombres y mujeres, es igual. Entonces, tanto la obligación la tendría un hombre como una mujer de atender de forma correcta a quien estamos hablando de una cuestión de una víctima de violencia o de un acto de discriminación. Entonces, aquí, independientemente de la conformación, que fuera todo el personal femenino, lo cierto es que independientemente de esa situación, todo el personal de cualquier ente gubernamental debe de atender a estas circunstancias. A ver, en el caso, maestra Fabiola, en el caso de los usuarios, por llamarle de alguna forma, de los servicios del Poder Judicial, ¿en quién confían más? ¿En una jueza o en un juez? ¿Qué es lo que les demuestra la historia? En ambos. Y finalmente ahí están las evidencias. Nosotros hemos, a través de hacer la recolección de tanto las sentencias que se han emitido con perspectiva de género, que son emitidas por hombres y mujeres, como la emisión de órdenes de protección. Por ejemplo, el Centro de Justicia para la Mujer, que es un organismo creado especialmente para atender este grupo poblacional, tenemos el Poder Judicial ahí 2 juzgados. Uno es integrado por un juez y otro por una jueza. E independientemente de la situación, en ambos casos, por ejemplo, la emisión de las órdenes de protección, que es un tema que protege de forma inmediata, directa a la víctima, pues las encontramos tanto en uno como en otro juzgado. O sea, actúan a la par. Por supuesto. Esa es su obligación. No hay que, bueno, por tratarse de un asunto familiar, la mujer jueza va a beneficiar a la mujer. No, es igual. Así es, y yo creo que esa es una de las cosas que hay un poco de desconocimiento o que a lo mejor no hemos podido transmitir de forma clara, en el sentido de que no por el hecho de ser mujer, eso traiga como consecuencia que el fallo sea a su favor. No es para allá. Esa es una percepción, ¿no? Es correcta y es equívoca, finalmente no es esa la intención. La situación es que incluso la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencia en ese sentido de cómo debe ser, cuáles son los pasos que tiene que aplicar el juzgador para incorporar la perspectiva de género. Primero tiene que identificar si existen relaciones de poder entre uno y otro que genere esas situaciones de desventaja. Una vez que identifica las situaciones de poder, tiene como obligación hacer una valoración de hechos, de cuestionar los hechos, de valorar pruebas. Otra de las obligaciones es que incluso si las pruebas, el caudal probatorio que tiene el juez no es suficiente, oficiosamente puede solicitar mayores pruebas para poder identificar si existe un acto de violación a los derechos por cuestión de sexo o de género y que trae como consecuencia un acto de discriminación. Otro de los pasos que se debe de seguir por parte de los jueces es que debe aplicarse estándares de derechos humanos, estándares nacionales e internacionales, por supuesto, y además el último paso, que la resolución debe ser emitida con un lenguaje incluyente. Entonces, a través de esta metodología, el juez tiene las herramientas para poder realizar su trabajo, y la jurisprudencia es una de las herramientas. La misma Suprema Corte tiene un protocolo de cómo se debe juzgar con perspectiva de género, que es mucho más amplio, por supuesto. Ahora, entendemos en la actualidad, en este 2019, ¿qué es la perspectiva de género? ¿Lo entendemos? Yo creo que a lo mejor todavía no se ha, a pesar de que hablamos del tema, no resulta tan digerible poder saber qué es la perspectiva de género. Y finalmente es algo que podemos traducir como es una metodología precisamente que identifica estas relaciones de poder, esta situación diferenciada, porque finalmente, como comentábamos hace un instante, históricamente se han asignado determinadas tareas y determinados roles a tú porque eres hombre y tú porque eres mujer, lo cual trae como consecuencia que menores posibilidades del ejercicio de los derechos o de las oportunidades. Entonces, a través de esta metodología, que es la perspectiva de género, permite revelar si hay el acto de discriminación y generar la estrategia de cómo resolverlo, porque al final de cuentas esa es la parte fundamental, ¿no? Resolver que se elimine ese acto de discriminación o detener la violencia y producir las condiciones de igualdad.
Ahora, ¿cómo hago yo, bueno, una mujer que siente que que no hay equilibrio en el tratamiento que le están dando en un proceso judicial? Las partes lo pueden solicitar y, de hecho, incluso precisamente la misma jurisprudencia de la Suprema dice que independientemente, aun y cuando las partes no lo soliciten, es obligación del juez de oficio hacer el análisis del caso para determinar si debe ser juzgado o no con perspectiva de género. Ese es en el caso de las resoluciones. En el caso de las órdenes de protección, en el momento que la víctima solicita, se emita una orden de protección, el juzgador debe también valorarlo y emitir la orden de protección en su caso. ¿Hasta dónde se respetan las órdenes de protección? No es una cuestión de si se quiere o no, incluso igual que cualquier otra determinación del juez, en caso de incumplimiento, el juez tiene algunas medidas de apremio para hacer cumplir cualquier determinación que emita. Por supuesto que va desde los apercibimientos hasta incluso los arrestos, etcétera, etcétera. ¿Hasta dónde hemos avanzado respecto a otros estados aquí en Durango? Todavía es un poco lento, insisto. Durango tiene pocos años en el caso del Poder Judicial trabajando en este tema. Hay otros estados que ya tienen muchos años, pero particularmente los últimos 2 años, casi 3 años, se ha avanzado de forma importante. Se inicia especialmente con la capacitación, porque finalmente la parte fundamental es que todos los operadores tengan los conocimientos, las habilidades, las aptitudes, las destrezas para poder desarrollar de forma correcta su función. De otra manera no se podría trabajar. Entonces, hace 3 años, 2 años, se dio una importancia fundamental al tema de la capacitación. Hoy estamos buscando otro tipo de estrategias, además de la capacitación, que la mantenemos, por supuesto. Actualmente estamos con un seminario que se dirigió especialmente a incluir perspectiva de género, tanto en el proceso como en los procedimientos laborales, que a veces se considera que solamente es en materia familiar o penal, y no. Esto aplica absolutamente a todas las materias. Entonces, ahorita estamos desarrollando un seminario para el caso del Tribunal Laboral Burocrático, pero la capacitación es permanente. Entonces, se ha ido avanzando a paso firme. Insisto, último año, estos últimos 2 años, se ha hecho un esfuerzo importante para generar otro tipo de estrategias, insisto, no solamente la capacitación, sino las medidas especiales de carácter temporal, como fue la convocatoria exclusiva para juezas. O sea, se va buscando generar ambientes laborales libres de violencia de género al interior del Poder Judicial, y además que las resoluciones sean conforme a derecho, por supuesto. Ahora, si quisiéramos entender la unidad de derechos humanos e igualdad de género, ¿cómo la podremos definir? La propia unidad es un ente que busca hacer impulso, realmente no es operativo. No es, exacto. Así es. El aparato del Poder Judicial tiene diferentes áreas. Están los órganos de decisión, que es el Pleno del Consejo, el Pleno del Tribunal, así como áreas operativas, ¿no? Entonces, lo que hace la unidad es identificar dónde hay áreas de oportunidad, donde podamos seguir creciendo, donde podamos seguir impulsando los temas de igualdad o la perspectiva de género. Identifica, plantea las posibles soluciones. La unidad incluso del Poder Judicial está conformada por una coordinación que la tiene su servidora, pero además tiene un consejo consultivo. El consejo consultivo está integrado, lo preside el magistrado presidente, de hecho, está integrado por 3 magistrados, un integrante del Consejo de la Judicatura y 3 jueces. Entonces, a través de este consejo, ellos analizan cómo se encuentra la situación del Poder Judicial, se plantean políticas públicas, se elabora un programa, se evalúa de forma semestral incluso el avance que se tiene respecto a nuestras acciones, y finalmente ellos son quienes determinan hacia dónde tenemos que ir dirigiendo los esfuerzos. Es algo que para mí resulta nuevo totalmente, porque pues como que caprichosamente se iba conformando el Poder Judicial a lo largo de los años. Pero ahorita veo algo que me resulta muy interesante, maestra, que es el abanico de edades que hay en el Poder Judicial. Las nuevas generaciones que vienen empujando con todo, con un chip nuevo, y los que somos de otras generaciones que tenemos todavía el vulgo. ¿Cómo entreverar? ¿Cómo entreverar y que entiendan lo que es
perspectiva de género. Sí, y no solamente entenderlo, sino que al final de cuentas se haga propio, que esa es la parte Claro, importante. claro. Así es, finalmente, insisto, es una obligación. Cualquier servidor público que no actúe conforme a sus deberes incurre en un acto de responsabilidad que puede arrojar desde una responsabilidad administrativa hasta de otro tipo, claro, una de carácter penal o civil, etcétera, etcétera. La responsabilidad, por supuesto, es importante. Nosotros tratamos, hablando de este tema, con víctimas de violencia contra la mujer o víctimas de discriminación, y en ambos casos pero también en el interior del Poder Judicial, ¿no? ¿Cómo, perdón? O sea, también ustedes deben de velar, o creo que debe de velar la unidad por todos los trabajadores, por todo el personal, ¿no? Por supuesto, es uno de los temas que le decía que se trabaja a través de las dos vías. Una es al interior del Poder Judicial. Claro, por ejemplo, uno de los proyectos que todavía tenemos en este año, que finalmente la intención es impulsarlo en este ejercicio, es que tengamos un área específica para atender quejas por acoso o hostigamiento sexual o laboral, que no es una cuestión nueva, es una obligación que se tiene en la República. Entonces, diferentes poderes judiciales tienen este mecanismo y nosotros sabremos de impulsar, por supuesto, que que tengamos algún protocolo de cómo seguir en este caso, etcétera, etcétera. El generar ambientes libres de violencia contra la mujer, por supuesto, tenemos que empezar en casa, ¿no? Claro. Si bien es cierto, en el caso del Poder Judicial... Que no es fácil, ¿eh? No debería de haber barreras, no debe de haber. Finalmente, el Poder Judicial, su tarea es ser el conocedor del derecho, pero quien aplica el derecho, quien vela porque se respeten los derechos. Que no se respetaran los derechos, pues en el Poder Judicial sería inconcebible. Es una tarea difícil, ¿no? Es una tarea compleja, buscaremos incluso por eso la hablaba yo de las certificación. generaciones, porque las nuevas generaciones lo ven de una forma y las viejas generaciones lo vemos de otra forma. ¿Cómo entreverar eso, maestra? Yo creo que haciendo patente la obligación, insisto, no es un invento, no es una cuestión que se nos ocurriera, es una obligación que se tiene, y como obligación de cualquier servidor público debe entenderse en esa tesitura, independientemente si es una generación que ya tiene tiempo laborando con nosotros o si son los perfiles nuevos que ingresan. Es parte de sus obligaciones y en ese sentido se debe de atender y observar. Y la otra parte es que estoy visualizando la parte urbana, pero ¿qué pasa con los juzgados o los distritos judiciales que están en las zonas rurales, a veces inhóspitas, a veces difíciles, y donde está una jueza o una secretaria de juzgado? Es decir, ¿cómo apoyarlas? Por supuesto que es una parte compleja. El Poder Judicial tiene dividido en 13 distritos judiciales su ámbito jurisdiccional. Entonces, obviamente que quien está aquí en el primer distrito judicial o incluso segundo o tercer distrito, que es la zona de La Laguna, pues tiene mucho más fácil acceso a algunas circunstancias. Simplemente el equipo multidisciplinario, es decir, todas las instancias que también coadyuvan en la administración de justicia o que al final de cuentas redunda para que pueda administrarse justicia. Sin embargo, lo cierto es que en el caso de nuestros jueces, el Poder Judicial, insisto, con el magistrado presidente a la titularidad, ha buscado precisamente ese movimiento de los jueces, por eso ha habido mucho movimiento. La rotación precisamente permite que los jueces, aunque no podamos capacitar a todo el personal por la lejanía precisamente, al momento de estar haciendo la rotación, les permite acceder a este tipo de información para que puedan aplicarla en cualquier lugar donde se encuentren. Porque sí es importantísimo eso, ¿no? DVD es fundamental. Ahora, a veces no se desesperan de que no hacemos caso a los varones, de que debe ser tenemos que respetar esto. Finalmente es una cuestión cultural, se identifica, y por eso precisamente la perspectiva de género no solamente se incorpora al ámbito jurisdiccional, sino a cualquier asunto. Es importante, incluso ahora ustedes saben que el Estado tiene una declaratoria de alerta de género, donde además
se puntualiza que desde el ámbito escolar, desde la educación de los niños, deben buscarse estrategias para que se genere este ambiente de respeto, por supuesto. Es importante hacer mención que al final de cuentas, en este momento todo el aparato gubernamental del Estado está haciendo un esfuerzo importante para dar cumplimiento a todas estas obligaciones que vienen derivados de la declaratoria de alerta. Me dicen, coméntele a la maestra Fabiola que es difícil hacer entender a los hombres que las mujeres tenemos la misma o mejor capacidad para desempeñar cualquier cargo dentro del Poder Judicial. Por supuesto, y al final de cuentas ese es parte de los argumentos que se hicieron valer para poder emitir la convocatoria exclusivamente a juezas. Este tema de el acceso a los puestos de poder o a los puestos de decisión, que incluso viene para los puestos administrativos. A mediados de este año precisamente hay una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde impulsaba las cuestiones de paridad. Recordar que finalmente en materia electoral ya teníamos tiempo con los temas de paridad. La reforma de mediados de este año a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos precisamente impulsa que haya no solamente en los temas de los puestos de elección popular, sino también en el Ejecutivo, es decir, la elección de los secretarios de Estado, la designación de quienes están a la titularidad de los órganos autónomos, etcétera. Incluye ahí también, por supuesto, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ya establece el tema de ministros y ministras. La reforma constitucional, por supuesto, es solamente el primer paso. Tiene que hacerse modificaciones a toda la legislación secundaria. Para esto tienen un año, es decir, aproximadamente, me parece que como el 7-8 de junio del 2020 tendrá que el Congreso de la Unión hacer todas las modificaciones. En el caso del Estado también tendrá que hacer las modificaciones propias. La reforma no establece un plazo para los congresos de los estados, pero por supuesto es obvio que es parte de lo que se debe de acatar. A ver, dígame, todavía, yo recuerdo algunas anécdotas que me platicaban mis maestros de Derecho, todavía hay varones que le meten zancadilla a sus superiores mujeres. Sí, incluso hay un tema que está analizando la Suprema Corte que ha escrito al respecto, que incluso entre las mismas mujeres es un problema porque debería de impulsarse el ingreso o el acceso de las mujeres a los puestos de decisión, porque decíamos, no significa de tener más o menos capacidad, es que también se tiene la capacidad, y en virtud de que también se tiene la capacidad, debería de tenerse la misma oportunidad de acceder al puesto. Por ejemplo, en los temas laborales que platicábamos el día de ayer, precisamente en el seminario que teníamos, uno de los problemas es, por ejemplo, de que la empresa prefiere contratar a un varón que a una mujer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dicen, no, pues es que cuando se embarace, pues tengo que darle la licencia de maternidad o situaciones de esa naturaleza. Entonces, todavía tenemos, como decía usted, el chip equívoco de que una mujer pues tendría que estar en la casa o atender a los hijos, o es que me va a estar solicitando el permiso para ir a ver los temas de la escuela, etcétera, etcétera. Lo cierto es que la obligación es de ambos. Los temas de la responsabilidad de los hijos compete a ambos. Otra de las situaciones es que juzgar con perspectiva de género no solamente es un acto que va en beneficio de la mujer, también de los hombres. En uno de los eventos que tuvimos fue precisamente un análisis de un amparo en revisión que lo solicita un varón en virtud de la negación de la prestación del servicio de guarderías. ¿Por qué? Porque la norma otorgaba esta prestación exclusivamente a las mujeres. Entonces el varón dice, oye, yo soy trabajador, yo también debería de acceder a la prestación del servicio, porque solamente las mujeres. Y efectivamente se determina que tiene toda la razón. Entonces, en este caso donde no había en controversia a una mujer, es decir, no estaba peleando un hombre contra una mujer, sino solamente el varón estaba haciendo su derecho, también se juzga con perspectiva de género y dice efectivamente es correcto. Si bien es cierto, puntualiza que tiene en igualdad de condiciones el mismo derecho, también determina que es una norma discriminatoria también para la mujer, aunque no explícitamente, sí implícitamente, porque le está asignando la tarea del cuidado de los hijos a las mujeres. Entonces, a pesar de que el derecho pudiera parecer neutral, no siempre lo es. Esa es parte de las tareas que tiene que hacer el juzgador
al momento de hacer el análisis, revisar si para incluso desde justo. las normas hay una situación de desigualdad. Para llegar a lo justo, Es ¿no? correcto. Ahora, ¿hasta dónde es conveniente desde la óptica, maestra Fabiola, de ustedes, de la unidad, que se socialice un poco más el término, que se vaya a platicar con las escuelas de derecho, de trabajo social, en fin, y que haya esa comunicación? Sí, por supuesto. Este año especialmente el Poder Judicial ha dado un impulso fuerte a socializar este asunto, especialmente a través de los medios de comunicación, que es la vía, el contacto directo que se tiene con la ciudadanía respecto no solo del trabajo que se está haciendo en el Poder Judicial, sino la información. A veces son invisibles. A veces es un problema que yo le veo al Poder Judicial, que son invisibles por naturaleza, no porque esté establecido en alguna ley o legislación. Y confundimos muchas veces la invisibilidad con la secrecía. Y entonces todo el trabajo que desarrollan, que es muy, muy loable, no lo conocemos. Y finalmente a mí me parece que es parte de una estructura que hemos hecho de cuestión de cultura social en cuanto a que la ciudadanía, y entiendo la situación, a veces considera que las autoridades no hacen el trabajo que les corresponde, ¿no? En el caso de nosotros, que es la impartición de justicia, a lo mejor pudiera considerarse que no se trabaja, que no se hace de forma correcta, pero lo cierto es que, de verdad, el trabajo que hace el Poder Judicial es impresionante. Comentaba yo con el magistrado presidente que cuando uno está afuera, no solamente en nuestro caso como estudiantes de Derecho, sino como sociedad. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia a las 3 de la tarde cierra las puertas al acceso al público, de atención al público. Sin embargo, en el Palacio de Justicia, por supuesto, solamente. Pero ahí está el personal. Sigue trabajando, ahí están los jueces, ahí están sus secretarios, y son las 10, 11, 12 de la noche y ahí siguen trabajando. O sea, el trabajo que hace el Poder Judicial de verdad es muy intenso, es comprometido, y la intención es no solamente que se tenga el reconocimiento, al final de cuentas nuestra obligación es proteger derechos. Me decía algún amigo juez, dice, no, yo le decía, oye, qué cómodo, fíjate, llegas a las 9 de la mañana y te vas a las 3 de la tarde y ganas mucho dinero, te pagan re bien y no tienes ningún problema porque aplicas la ley, no inventas. Dice, oye, Miguel Ángel, ponte a las 3 de la mañana a pensar cómo vas a resolver tal caso. Y estás trabajando a las 3 de la mañana en tu casa, pensando que en 2 segundos vas a tomar la decisión de meterlo a la cárcel o dejarlo libre. Sí, así es. A mí me parece que de verdad no se ha valorizado la labor del juzgador. Es cierto. El juzgador tiene un alto compromiso social y de responsabilidad, de justicia. Eso es realmente lo que debe culminar su trabajo, y pues es parte insisto, yo creo que de una cultura social donde no se ha valorado a la figura del juzgador, pero que, insisto, no solamente necesitan un cúmulo de conocimientos que son necesarios para el desarrollo de su trabajo, ellos necesitan estar constantemente capacitándose, constantemente haciendo estudio, incluso individual, de las reformas, de cómo va cambiando el derecho, porque el derecho se modifica todos los días. Entonces tienen que estar constantemente haciendo revisión de sus conocimientos, haciendo adecuaciones a sus conocimientos, y, insisto, las jornadas de trabajo de las y los jueces, en el sentido de primera y segunda instancia, los magistrados también, es impresionante. Hay un nuevo Poder Judicial. Yo le decía en alguna plática privada al presidente Calderón, decía, hay un nuevo Poder Judicial muy diferente al que conocimos en nuestras épocas estudiantiles. Antes era así sombrío, oscuro, para llegar a un juzgado, pues era así como tenebroso, y ahora está abierto. Sí, así es, finalmente, y es parte desde que llegó el magistrado presidente, ha sido siempre su visión. Por eso, por ejemplo, en el caso de
las comunicaciones que se tiene con la sociedad o con los medios de comunicación, los informes, como el logo o el eslogan, si queremos llamarlo de esa naturaleza, es justicia humana y transparente. Precisamente el transparentar el ejercicio de nuestra función permite que la ciudadanía sepa cómo se trabaja, ¿no? Por ejemplo, comentarles que el Poder Judicial del Estado, hace relativamente poco, también en este mismo año, hay una organización de la sociedad civil de carácter nacional donde evalúa a todos los poderes judiciales de la República. Y el Poder Judicial del Estado de Durango es aplaudido en ese momento porque es el único que publica absolutamente todas sus resoluciones judiciales. Entonces, es parte de las obligaciones que se tienen por cuestiones de transparencia, y es hasta la fecha era el Poder Judicial que estaba cumpliendo con esa determinación. Entonces, es un cambio de mentalidad, de abrir el Poder Judicial, que se vea el trabajo, que se vea que es conforme a derecho, porque transparentar permite hacer que la ciudadanía tenga confianza. De otra forma, no se tendría la confianza suficiente en el trabajo del Poder Judicial. Pues, difícil tarea, ¿no? También. Todavía tenemos un largo camino, me parece que se han hecho muchos esfuerzos, dice el magistrado presidente, vamos caminando a paso fuerte, a paso constante, pero aún tenemos largo camino por recorrer y seguiremos trabajando en ello, no hay de otra. Y la mujer adelante. Siempre en igualdad de condiciones, eso es lo que se busca, la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades. Pues muchas gracias, maestra en Derecho Fabiola Ortega Garibay, coordinadora de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado de Durango. Muchas gracias de verdad, y muchas gracias al magistrado presidente por permitirnos dar a conocer todo esto que, insisto, está invisible. Hay mucho que hacer, están haciendo muchas cosas, pero de manera invisible, y hay que darlas a conocer, ¿no? Por supuesto, esa es una de las tareas que nos habremos de llevar para seguir fortaleciendo nuestras acciones. Pues gracias, maestra. Y gracias a usted por el favor de su atención. Yo los espero en una edición más el día de mañana. Gracias a nombre de mis compañeras Itzel Georgina Esparza, que hoy se fue a otra tarea que le encomendamos. Marisa Gaitán, de mi compañero Mohamed Pulido. Gracias y hasta la próxima.